Tenemos aquí una argolla que sujeta a tres fuerzas, una de 100 newtons, otra de 150 newtons, otra de 200 newtons. Lo que necesitamos es obtener el valor de alfa, de manera que la resultante de las tres fuerzas sea vertical. Y una vez obtenido esa alfa necesaria para que sea vertical la resultante, pues calcular la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, lo primero que hacemos es definir unos ejes de referencia. Entonces, definimos este X y este Y, ¿sí? Y calculamos las componentes de los vectores fuerza aplicados. Entonces, este vector de 100 newtons tiene un ángulo de alfa con respecto al eje X. Sus componentes serían las proyecciones de la fuerza sobre el eje X, en este caso sería esta fuerza. Noten que como esto es la proyección, este es un ángulo recto, esto es alfa, 100 por el coseno de alfa, 100 newtons por el coseno de alfa nos da su componente en X. La componente en Y es la proyección de la fuerza sobre el eje Y, que sería 100 newtons, que es la magnitud de la fuerza, por el seno de alfa, ¿sí? Noten que esta fuerza tiene la misma magnitud que esta dimensión, ¿sí? Por lo tanto, 100 por el seno de alfa nos da esta magnitud, que en realidad es esta, porque esto es un rectángulo. Entonces esta fuerza P1 la podemos representar como la suma vectorial de 100 newtons por el coseno de alfa por I, que es el vector unitario en la dirección X, más 100 newtons por el seno de alfa por J, que es el vector unitario en la dirección Y. Desde luego con signo menos, porque este vector va en sentido contrario a J. Entonces la suma vectorial de esta fuerza más esta fuerza nos da la fuerza de 100 newtons. Esto lo podemos ver con la ley del paralelogramo, ¿sí? Bueno, lo podemos ver como la suma de dos fuerzas se obtiene superponiendo, digamos, poniendo una de las fuerzas, el origen de una de las fuerzas en el destino de la otra, y eso nos da la suma de las dos fuerzas. Aquí se ve claramente que la suma de la componente X más la componente Y nos da la fuerza total. Ahora vamos a analizar P sub 2, la fuerza de 150 newtons. De nuevo, sus dos componentes, la componente X sería 150 newtons por el coseno del ángulo que forma aquí, que sería 30 más alfa, ¿sí? 250 por el coseno de 30 más alfa nos da la componente en X. La componente en Y sería 150 por el seno de 30 más alfa. Entonces, P sub 2 es igual a la suma de esta fuerza, que es 150 newtons por el coseno de 30 más alfa, por I, porque está en la dirección X, ¿sí? Es el vector, menos, porque va en sentido opuesto a la dirección Y, la magnitud que acabamos de calcular por el vector J, que es el que define a esta dirección, a la dirección Y. La tercera fuerza es de la de 200 newtons, sus componentes las calculamos, esta sería 200 newtons por el coseno de alfa, y esta fuerza es 200 newtons por el seno de alfa. De nuevo, la fuerza es igual a la suma de sus dos componentes. En este caso, el signo menos va en ambas componentes porque ambas componentes son opuestas a los ejes X y Y. Ahora, lo que sabemos, ya tenemos definidas, caracterizadas las tres fuerzas. Sabemos que la resultante de las tres fuerzas debe de ser vertical. Entonces calculemos la resultante. La resultante no es más que la suma de los tres vectores. La suma de los tres vectores la podemos obtener sumando las componentes de los vectores, ¿sí? La suma de tres vectores se obtiene sumando componente a componente los tres vectores. Entonces, en este caso tendríamos que la resultante es igual a 100 newtons por el coseno de alfa, más 150 newtons por el coseno de 30 grados más alfa, menos 200 newtons por el coseno de alfa, todo esto por I. Sería la suma de las tres componentes I de los tres vectores, más la suma de las componentes J de los tres vectores. Entonces, esta es el vector resultante. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que debe de ser vertical esta resultante. Para que sea vertical, su componente horizontal, es decir, su componente en X, debe de ser 0. Y
tenemos esta expresión, aquí tenemos coseno de alfa, aquí tenemos coseno de 30 más alfa y aquí coseno de alfa. Siempre nos conviene cuando tengamos seno o coseno de una suma de ángulos, separarlos. Sabemos que el coseno de la suma de dos ángulos es igual al coseno de un ángulo más el coseno del otro menos el seno de un ángulo por el seno de otro. Con esto podemos tener que el coseno de 30 más alfa es coseno de 30 por el coseno de alfa menos el seno de 30 por el seno de alfa. Y nos damos cuenta que la variable aparece en términos del seno y del coseno de alfa, por lo tanto podemos sacar factor común del seno y factor común del coseno. Si esta expresión nada más la simplificamos y sacamos factor común de coseno, lo pasamos al otro lado, factor común de seno, y de aquí obtenemos que dividiendo, pasando este término al denominador de la otra, al denominador del otro lado de la igualdad y el coseno al otro lado, lo que obtendríamos es que el seno de alfa entre el coseno de alfa es igual a esto, por lo tanto la tangente de alfa es igual a esto, ns significa newtons, y alfa entonces es igual a 21.7 grados. Pues ya tenemos la primera parte que nos requería el problema, el valor de alfa, para que la resultante sea vertical, es decir, la componente horizontal sea 0. Tenemos alfa, sustituimos, y lo que tenemos, bueno, sustituimos alfa aquí, nos va a dar que todo esto da 0, si no nos diera 0 es que hay algún error de cálculo, ¿sí? Entonces nos da 0, y acá sustituimos alfa por 21.7, nos daría esta expresión, sustituyendo, nos da que R es igual a 0i menos 229 newtons por J, y la magnitud de R es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, que nos da 229 newtons. Evidentemente, si la resultante es vertical, su componente horizontal es 0, pues la magnitud de la resultante no es más que su componente vertical.